Venga, fenomenal. Pues muchas gracias. Gracias al doctor Oros, que hoy ha hecho una charla súper amena y entonces estáis despiertos porque tenía miedo que hasta ahora estuvierais todos dormidos. Así que genial. Y tengo muy poco tiempo para contaros muchas cosas, así que tenéis suerte de que, como también me han dicho, hablo a 1.5. Vamos a hablar de factores angiogénicos en preeclampsia y CIR. Entonces, a mí me gustan las cosas claras, las ideas muy claras, porque si no, tenemos tantas cosas en la cabeza que si no tenemos las ideas, no podemos trabajar. Entonces, factores angiogénicos, ¿cuáles son? Pues seguro que todos conocéis el SPLT1, el PLGF, SPLT1 el malo, el PLGF el bueno, igual os suena el VGF. Hay chorrocientos, todo lo que tenéis ahí pintado en esas curvas son paneles de angiogénicos que se están probando en embarazadas, pero vamos a decir que todos conocemos la ratio SPLT1, PLGF. ¿Cómo actúan? En un embarazo normal tenemos que tener mucho PLGF, porque lo que hace es que tengamos una buena placenta. ¿Y qué pasa si tenemos poco PLGF? Pues que tenemos una mala placenta y además, ¿qué hace el SPLT1, que es el malo? Pues nos secuestra el PLGF, nos produce una disfunción endotelial y tenemos la mala suerte de que tenemos endotelio por todo el cuerpo y eso nos puede afectar a todos nuestros órganos. ¿Y por qué se alteran? Quizás aquí es donde tenemos algo de novedad, no mucha novedad, pero siempre pensábamos que era un problema de la placenta que se implantaba mal, y ya tenemos que empezar a meternos en la cabeza que no solo es la placenta que se implanta mal, sino a veces es que la madre no tiene la mejor función cardiovascular, no la perfunde bien y eso acaba repercutiendo en que tengo esa disfunción angiogénica, ¿vale? O sea que no siempre la mala es la placenta, a veces es la base cardiovascular de la madre, y que además el desbalance angiogénico puede tener más repercusión cuanta peor situación cardiovascular tenga yo. Es decir, que a veces con más ratio, si yo estoy muy bien, lo aguanto bien, pero si yo no parto de un buen estado, lo voy a tolerar peor. Vamos a partir esto en dos secciones, preeclampsia y CIR. Preeclampsia, ¿dónde puedo usar los marcadores? Cribado de primer trimestre, esto ya se ha contado, está uso demostrado y recomendado. Segundo trimestre, ¿para cuándo los puedo usar? Cuando tenga una sospecha de disfunción placentaria, tanto para descartarla como para confirmarla, o para valorar el riesgo que tengo de complicaciones maternas y fetales. ¿Y dónde más tengo un uso? En semana 34 o 37, para elegir cuándo inducir el parto en una mujer que tenga una preeclampsia sin criterios de severidad en este momento, ¿vale? Entre la 34 y la 37. Vamos por las situaciones de caso. ¿Qué es una sospecha clínica de preeclampsia o de disfunción placentaria? Porque tenemos que ir abandonando eso de la preeclampsia y del CIR y vamos a hablar de disfunción placentaria, porque la placenta afecta no solo a la madre, sino a la madre y al feto. Entonces, vamos a hablar de sospecha clínica de disfunción placentaria en una mujer que me venga a consultar por que le ha aumentado la tensión arterial, porque tiene una tensión más alta de lo que tenía en el primer trimestre. Yo siempre en consulta miro qué tensión tenía en la semana 12, porque igual partías de 9,6 y ahora tienes 11,8, ¿vale? O 12,8, puede que sea normal, pero es que partías de 9,6. Que tengas un agravamiento de tu hipertensión ya conocida, que te aparezca proteinuria de nueva aparición o que se empeore la que ya tenías. Justo hablamos antes en el café. Es que era una madre que vino por edemas y cefalea. Pídele un ratio, ¿vale? Pídeselo. ¿Por qué? ¿Qué tenemos con los marcadores angiogénicos? Que se adelantan a la aparición de la enfermedad, se adelantan a nuestros criterios diagnósticos. ¿Dónde más? Alteraciones visuales, epigastralgia. Todo esto, todo este listado son las... Y también cuando tengamos unas uterinas elevadas o un diagnóstico de CIR. ¿Por qué? Porque me permiten o tranquilizar a la paciente o adelantarme al diagnóstico, sospecharlo. Sabemos, esto ya se sabe desde 2010, que las pacientes con preeclampsia tienen marcadores más elevados que las pacientes que no tienen un problema hipertensivo del embarazo. Y conocemos todos los famosos puntos de corte. 38, que es el bueno. Hasta 38, poco probable que yo vaya a tener una preeclampsia. A partir de 85, alta sospecha de preeclampsia. Entre 38 y 85, intermedio. Me recomiendo reevaluar a esta paciente porque en 2 semanas puede que me la haga. Más 85, apoyo mi diagnóstico. Más de 655, o 110 para el 85 y 210 para la partida 34, alto riesgo de complicaciones. Sabemos que marcadores elevados se asocian, el valor del marcador se asocia con el tiempo hasta el parto. Esto es un estudio que hicimos en nuestro grupo y vimos que si yo medía unos marcadores en pacientes que tenían unas uterinas aumentadas en la semana 26, si tenían unos marcadores más de 85, fijaos, a ver, más o menos, veis que el 50% me daban a luz antes de la semana 30. Si tenía unos marcadores más de 38, que es eso que decíamos de 38-85, pues más del 50% me daban a luz antes de la semana 37
¿Y qué pasa? Que hay un punto de corte que me gustaría que os llevarais también en la cabeza, que es el percentil 95, porque hay mujeres que tienen un ratio por debajo de 38, pero por encima del percentil 95, que si os fijáis, el 20% me van a dar a luz antes de la 35 y el 50% antes de la 37. Es decir, que el 38 es tranquilizador, pero hasta cierto punto. Y por eso nosotros, en nuestro centro, sí que consideramos también el P95. ¿Y qué hacemos con este P95? ¿Vale? ¿Qué hacemos con estos puntos de corte? Pues lo que hacemos es ser muy pesados con las pacientes y les decimos que si les sube la tensión en casa, que vengan urgentes, que se tomen la tensión, que si les duele la cabeza, que se vengan urgencias. O sea, y sí que aumentamos el seguimiento, intensificamos el seguimiento. Por lo tanto, me permite que cuando haya alguna posible complicación venga antes y me permite ajustarle el seguimiento. ¿Dónde? Pues ya igual si tiene los marcadores aumentados no la sigo en el ambulatorio y la sigo en el hospital. O sea, que ajusto los recursos en función de los marcadores. Y para que os hagáis una idea, ¿cuál es el punto de corte del P95 en semana 26? 10. Nosotros con un ratio de 12 la seguimos más de cerca. Es tranquilizador, pero solo hasta cierto punto. Y de hecho, un estudio que nos gustará contaros dentro de no mucho, es que sabemos que estas mujeres efectivamente dan a luz antes del término, ¿vale? Tienen más riesgo de complicaciones. Complicaciones gordas, un cociente más de 655, pues este fue un estudio multicéntrico que hicimos con muchos centros españoles, que sabemos que un ratio más de 655 se asocia a complicaciones neonatales en un porcentaje muy alto hasta la semana 30-32, pero la madre sigue con riesgo hasta el último momento, ¿vale? Por lo tanto, es verdad que para nosotros un ratio de más de 655 es criterio de ingreso, es criterio de madurar y a partir de ciertas semanas incluso valoramos finalizar, aunque esto tendrá que ser demostrado por ensayos realmente diseñados para esto. Siguiente situación de uso. Os había dicho que la preeclampsia pretérmino tardío. Preeclampsia sabemos que hasta la semana 34 aguantamos como buenamente podamos. A partir de la semana 37 no nos lo pensamos más. Y entre la 34 y la 37 había sus dudas, se hicieron varios ensayos. El ensayo Phoenix dijo, si es que inducimos, ¿y qué pasa? Pues que si yo induzco a las madres, fenomenal, porque muy bien para ellas, que no se me complican, pero es que si induzco a todas, ¿qué pasa? Que los niños son prematuros y tienen más complicaciones. Cae un poco de cajón, ¿no? Que si finalizo el embarazo, fenomenal para ellas, pero no tan bueno para ellos. Y este ensayo lo que nos permitía era, pues la idea que tenía era que quizás podíamos identificar a la paciente de alto riesgo que se beneficiaba de la inducción precoz. Y entonces lo que hicimos fue medir PLGF entre la semana 34 y 37 a pacientes con una preeclampsia no severa, ¿vale? Una preeclampsia leve, por comillas a la leve, no nos gusta nada hablar de preeclampsias leves, pero haceros una idea que no tenía ningún criterio de severidad. Más o menos un tercio tenían un PLGF por debajo de 60, 2/3 por encima. ¿Y qué vimos? Pues que si las que se inducían, ¿vale? Las pacientes que hacíamos un manejo con PLGF, cuando tenían, pues progresaban menos a severas. Un manejo en función del PLGF reducía a la mitad la progresión de severa y reducía y si no había efectos sobre la morbilidad neonatal. ¿Por qué? Porque no las estaba induciendo a todas, estaba solo seleccionando a las que eran de muy alto riesgo. Entonces vimos que había menos progresión a severa. ¿Y qué complicaciones reducíamos? Porque me dices, bueno, una preeclampsia a la 34 tampoco me preocupa tanto, pero es que reducíamos los abrupcios, las disfunciones renales, los edemas pulmonares o los HELPS. O sea que estábamos reduciendo complicaciones muy severas. Por lo tanto, una preeclampsia entre la 34 y la 37 con un PLGF menos de 60 tiene un alto riesgo de complicaciones, aunque sea una semana 35 y yo esté muy tranquilo. Por lo tanto, para nosotros, esto supone para nosotros, y este ensayo lo demuestra, nos permite seleccionar el subgrupo de riesgo para hacer una finalización precoz. Por lo tanto, preeclampsia a la 34, le mido unos marcadores que están por debajo de 60, maduro y finalizo. Este es nuestro protocolo de marcadores angiogénicos, que es muy parecido a uno que ya conocéis publicado también, que ya sabéis que es también parecido a lo que pone la SEGO, y simplemente como puntualizaciones especiales que tenemos es que para nosotros, un cociente por encima del percentil 95 sí merece ser reevaluado, que es 10 en la semana 26, y que a partir de la semana 24, si tenemos un cociente de más de 655 o un PLGF menor de 60 en el contexto de una preeclampsia, sí finalizamos. Nos vamos al CIR, al lado fetal. ¿Se pueden usar marcadores angiogénicos para cribar el CIR en el primer trimestre? Ahora lo decimos. ¿Podemos usarlos para evaluar el pronóstico del CIR previable? Los podemos usar para el seguimiento del CIR precoz o incluso se pueden evaluar para elegir el momento del CIR a término.
Los marcadores angiogénicos también se asocian al CIR. Sorpresa para nadie porque nos hablan de disfunción placentaria que no solo es materna, sino también fetal. Sabemos que se elevan menos, la ratio se eleva menos que con la preeclampsia, pero se eleva, y se eleva más cuando combina las dos. Aquí no leéis nada y no pasa nada, ¿vale? Lo que quiero que os quedéis es que hay un modelo para predicción de CIR en primer trimestre muy similar al de preeclampsia, ¿vale? Y que el mejor es el que combina factores maternos, la tensión, las uterinas y el PLGF, igual que el de preeclampsia. ¿Qué pasa? Que tiene un rendimiento peor. ¿Y qué es lo que me detecta mejor? Pues el feto pequeño que se asocia a preeclampsia, porque me detecta el pequeño de disfunción placentaria, ¿vale? Este es el rendimiento que tiene. Quedaros más o menos que para el CIR pretérmino anda por un 50-60% cuando se asocia a preeclampsia, 40% cuando no, y sube hasta el 80% cuando hablamos de CIRs que van a dar a luz antes de la semana 32. ¿Es necesario implementarlo? ¿Se debe implementar? A día de hoy, pues los que proponen su uso lo dicen que sirve para establecer un plan de seguimiento desde el primer trimestre. Quizás la paciente que tiene muy alto riesgo le puedes hacer una eco extra en la 26-28. Opinable, pero bueno, está ahí, que sepamos que se puede usar y que existe. CIR previable. Tenemos un CIR que nos aparece antes de la semana 26. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo asesoramos? ¿Qué pronóstico va a tener? Pues hasta ahora prácticamente todo lo que teníamos eran estas curvas clásicas que nosotros decíamos, pues si tu feto tiene menos de 500 gramos y menos de 26 semanas, la probabilidad de supervivencia es baja. Vale, pero es que estos son datos al nacimiento. Cuando yo recibo a este feto, no sé qué día va a nacer, no sé con cuántas semanas y con qué peso van a nacer. Yo le digo, pues a día de hoy, mal, pero ¿cuánto va a durar tu feto? Pues el problema que teníamos hasta ahora es que no teníamos una visión de qué iba a pasar después. Hicimos un estudio, que estamos muy contentos con él, que lo que intentamos fue mejorar en cierta forma nuestra capacidad predictiva. Probamos varios modelos y lo que mejor nos predecía la mortalidad de estos niños era combinar el PLGF con el peso fetal estimado al diagnóstico. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que los marcadores se asocian con el tiempo hasta el parto y nos habla de cuánta placenta tengo. Por lo tanto, si yo tengo un buen PLGF, probablemente ese feto vaya a aguantar más tiempo intraútero, probablemente vaya a ganar más peso y entonces llegue a mejores semanas con mejor peso, porque al final la mortalidad muchas veces va a depender de eso, de cuántas semanas y cuánto peso tengo. Por lo tanto, cuanto mejor PLGF tenga, mejor va a ser. ¿Qué punto de corte encontramos? Pues 37, ¿vale? Si tengo un PLGF de más de 37, con eso el pronóstico va a ser mejor. Si lo tengo por debajo de 37 y estoy por debajo de 500 gramos, las probabilidades de que ese niño fallezca son muy altas. ¿Con esto qué hacemos? Asesorar a los padres. ¿Por qué? Porque a veces estamos en situaciones muy difíciles, la madre ya tiene una preeclampsia, son 22 semanas, te estás planteando qué vas a hacer, si vas a aguantar, no vas a aguantar, pues esto a ellos les sirve para tener unas expectativas realistas con su gestación. ¿También para qué me sirve? Para seguir al CIR precoz. Hicimos un estudio y entonces cogimos los puntos de corte de la preeclampsia. Punto de corte 85. Habitualmente tú te encuentras un CIR y te encuentras con una umbilical anterograda. ¿Qué pasa con la umbilical anterograda? Que tiene una variabilidad enorme y tan pronto te dan a luz la semana que viene como te aguantan 2 meses. Entonces intentamos afinar con el ratio. ¿Y qué vimos? Que si tú tienes un valor del cociente por debajo de 85, ninguno te va a dar a luz en una semana. Puedes estar tranquilo. Y prácticamente ninguno te va a dar a luz en 2 semanas. Sin embargo, fijaos que aquellos que tenían un cociente de más de 85, un tercio nos parían en esa semana. Yo creo que aquí todos seguimos el protocolo del Clinic, de los estadios. Y eso nos dice que si tú tienes un CIR estadio 1, lo tienes que ver en una semana. Por lo tanto, si yo lo veo en una semana y un tercio me han dado a luz antes de una semana, le he citado el control tarde. Esto nos sirve para ajustar controles. Si yo tengo un CIR, primer diagnóstico, y tengo un cociente de más 85, se merece que lo vea antes de 7 días. Que luego se estabiliza y no me va subiendo la ratio, espacio controles. Pero de primeras sí se merece que lo vea en el corto plazo, porque me puede dar a luz en muy poco tiempo. Por lo tanto, me permite establecer el seguimiento. Y estos mismos resultados que hemos visto nosotros, los vieron después en el Valdebrón, que hicieron exactamente lo mismo. Vieron que aquellos que cumplían criterios de pequeños, ninguno les daba luz en un mes. Que si tenían un cociente por debajo de 38, se comportaban como fetos pequeños, aunque cumplieran criterios de CIR. Y que si les iban por encima de 85, a ellos les parían en una semana más del 50%, todavía más que nosotros. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. CIR estadio 1 con un cociente de más de 85, no me espera una semana para citarle el primer control.
Afortunadamente no han publicado todavía este estudio, está aceptado para publicación, pero no lo han publicado y así me ahorro estos minutos de contároslo, pero que sepáis que ya está aceptado para publicación el Graph Trial, que es un estudio que se ha hecho en España y del que tenemos que estar muy orgullosos en España de toda la investigación que hacemos, que os adelanto que lo que han demostrado es que el CIR a término lo podemos manejar de igual forma con angiogénicos que con Doppler. Por lo tanto, aquí también encontraremos una nueva ventana en la que se puede decidir el momento de finalizar la gestación utilizando angiogénicos. Simplemente, ya estoy terminando, pero no quería acabar sin deciros esto, y es que la placenta son muchas cosas, la placenta no solo es preeclampsia, no solo es CIR, y los marcadores a veces se nos elevan con otras cosas. Entonces, siempre tenemos que pensar en lo más frecuente es la preeclampsia, lo más frecuente es el CIR, pero tenemos que tener en mente que las cardiopatías congénitas nos pueden alterar los marcadores, que enfermedades como el hígado graso o un hemolítico urémico nos pueden elevar los marcadores, que la anemia, el hidrops y el síndrome del espejo nos elevan los marcadores, y hemos visto este año unos casos muy bonitos de parvovirus que nos han elevado los marcadores angiogénicos, que luego han revertido después de la transfusión porque ha bajado el edema placentario, o incluso el coronavirus, que sabemos que se hicieron unas publicaciones cuando la pandemia. Me voy ya a concluir. Los marcadores angiogénicos son muy útiles, y son útiles tanto para el cribado como para el diagnóstico como para el seguimiento de la disfunción placentaria. Que en preeclampsia sabemos que son útiles y que hay suficiente evidencia para usarlos en cribado de primer trimestre, para confirmar o descartar el diagnóstico de preeclampsia en pacientes que sean sugestivas de preeclampsia, que me sirven para evaluar el riesgo de complicaciones maternas y fetales y para decidir la edad gestacional óptima al parto en las preeclampsias entre la semana 34 y 37. Que en el CIR sabemos que son útiles para diferenciar al CIR del PER y que nos sirven para seguir al CIR precoz, para asesorar su riesgo de mortalidad y, os lo contaremos en el futuro, decidir la edad gestacional óptima al parto en el CIR a término. Tendremos que recordar, eso sí, que también existen otras entidades que los alteran y que, al final, lo que reflejan los angiogénicos son una disfunción placentaria. Y esto es todo. Muchas gracias.